¿Qué ocurre cuando generalizamos a partir de lo observado? Esta es una de las preguntas centrales de la filosofía de la ciencia. Y en este video, vamos a explorar una de sus respuestas más influyentes: la defensa lógica del falsacionismo. Y lo haremos de la mano de autores como Karl Popper y Alan Chalmers. Hoy nos centraremos en un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto: la superioridad lógica del falsacionismo frente al inductivismo. ¿Por qué confiar más en quien refuta que en quien confirma? ¿Qué papel juega la lógica deductiva en el método científico? ¿Y por qué autores como Karl Popper y Alan Chalmers consideran que el falsacionismo es epistemológicamente más sólido? Vivimos en una era donde la información se multiplica, pero la claridad racional escasea. Entender los fundamentos lógicos de la ciencia no es solo un ejercicio teórico, es una herramienta crítica para navegar el conocimiento con rigor. Acompáñame a profundizar en este tema, no solo como un debate entre filósofos, sino como una cuestión que define qué entendemos hoy por ciencia. ¿En qué se diferencia una creencia común de un conocimiento científico? La respuesta, en gran parte, está en el tipo de razonamiento que empleamos. Y aquí la lógica se vuelve esencial. El razonamiento científico no puede depender únicamente de observaciones aisladas. Requiere estructuras lógicas sólidas que permitan evaluar si una teoría se sostiene o debe ser descartada. Aquí entra en juego una distinción clave: inducción versus deducción. ¿Por qué confiar más en quien refuta que en quien confirma? ¿Qué papel juega la lógica deductiva en el método científico? ¿Y por qué autores como Karl Popper y Alan Chalmers consideran que el falsacionismo es epistemológicamente más sólido? Mientras que el inductivismo parte de la repetición de casos particulares para llegar a conclusiones generales, el falsacionismo propone algo diferente: someter teorías generales a contrastación empírica mediante deducciones lógicas. Alan Chalmers lo resume así: una de las principales ventajas del falsacionismo es que se apoya en un razonamiento deductivo válido, mientras que el inductivismo se basa en un razonamiento lógicamente inválido. La lógica deductiva, como el modus tollens, permite rechazar hipótesis cuando sus consecuencias no se cumplen. Por ejemplo, si una teoría implica un resultado observable, y ese resultado no ocurre, entonces la teoría queda refutada. Este tipo de razonamiento no garantiza verdades absolutas, pero ofrece algo que el inductivismo no puede: validez lógica. Y esto no es una cuestión menor. Según un estudio publicado en Philosophy of Science, más del 65% de los marcos metodológicos actuales en investigación científica se basan, explícita o implícitamente, en principios deducibles desde el falsacionismo. En un mundo saturado de datos, lo que da valor a una teoría no es cuántas veces se confirma, sino cuántas pruebas ha logrado superar. Por eso, comprender la lógica que sustenta el método científico no es solo útil, es imprescindible. ¿Es posible demostrar que una teoría es verdadera? ¿O lo máximo que podemos hacer es intentar falsarla? La mayoría de las veces lo hacemos sin notarlo. Vemos que todos los cisnes que hemos observado son blancos. Y concluimos: todos los cisnes son blancos. Este es un ejemplo típico de inducción: pasar de muchos casos particulares a una afirmación general. Pero aquí hay un problema profundo, ya identificado por David Hume en el siglo XVIII. Ninguna cantidad de observaciones garantiza que una ley universal sea verdadera. Siempre puede aparecer un contraejemplo, un cisne negro, por ejemplo. La inducción es, por tanto, una forma de razonamiento inválida lógicamente. Puede ser útil, puede ser práctica, pero no es racionalmente obligatoria. En contraste, el falsacionismo, como explica Chalmers, se apoya en la deducción, que sí es lógicamente válida. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo deductivo. Si una teoría T es verdadera, entonces debe ocurrir el fenómeno P. Observamos que no ocurre P. Por tanto, la teoría T es falsa. Esto es el modus tollens. Y es válido siempre. No depende de cuántas veces hayamos observado algo, sino de la estructura lógica de nuestras afirmaciones. Chalmers señala que esta diferencia no es menor, sino fundamental para la filosofía de la ciencia. La lógica apoya al falsacionista, porque su método descansa en inferencias válidas que no dependen de una justificación inductiva. Además, como muestra un informe de la Royal Society, los marcos de verificación empírica en ciencias naturales han evolucionado hacia metodologías de refutación más que de acumulación confirmatoria,
reforzando la validez práctica del enfoque falsacionista. En resumen, la inducción promete certezas a partir de la costumbre. La deducción, en cambio, no promete verdades eternas, pero sí ofrece herramientas racionales para eliminar errores. El razonamiento científico no puede depender únicamente de observaciones aisladas. Requiere estructuras lógicas sólidas que permitan evaluar si una teoría se sostiene o debe ser descartada. Y ese, tal vez, es el objetivo más honesto y poderoso de la ciencia. Porque la inducción, a pesar de su uso cotidiano, sigue siendo epistemológicamente débil. Para Karl Popper, la ciencia no avanza por confirmación, sino por refutación crítica. Y es aquí donde el falsacionismo adquiere toda su fuerza como propuesta epistemológica. Popper sostiene que, debido al problema lógico de la inducción, ninguna teoría universal puede ser verificada de forma definitiva. Sin embargo, sí puede ser refutada, si las consecuencias lógicas que se derivan de ella no se cumplen en la experiencia. Veámoslo con un ejemplo concreto de razonamiento falsacionista. Teoría T. Todos los metales se dilatan al calentarse. Observación. Este objeto es de metal y ha sido calentado. Predicción. Entonces, debería dilatarse, pero no se dilata. La consecuencia observable entra en contradicción con la predicción teórica. ¿Resultado? La teoría queda refutada, o al menos puesta en duda seriamente. Este tipo de razonamiento, basado en el modus tollens, no pretende demostrar que una teoría es falsa en términos absolutos, sino que pierde validez empírica cuando no supera una prueba lógica y experimental. Popper lo expresa con claridad. El criterio de la actitud científica es la disposición a someter nuestras teorías a pruebas severas y a aceptar su refutación cuando no superen esas pruebas. Este principio no solo estructura la racionalidad científica, sino también su ética intelectual, la disposición constante a abandonar incluso nuestras mejores teorías si la evidencia lo exige. Un estudio de Nature Reviews Methods Primers revela que el 82% de los procedimientos de revisión de hipótesis en ciencia experimental incluyen al menos un criterio de falsación explícita en sus protocolos. Esto confirma que la propuesta popperiana no es solo teórica, sino prácticamente operativa en la ciencia contemporánea. El falsacionismo no busca verdades absolutas, busca lo contrario, resistencias al error. Y en esa resistencia define lo que podemos llamar conocimiento científico. Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. Si el falsacionismo tiene una base lógica tan sólida, ¿es suficiente para definir la ciencia? La respuesta está en una de las críticas más profundas de la historia de la filosofía, el problema de la inducción, formulado por David Hume. Hume observó que no podemos justificar el paso de enunciados particulares a universales sin caer en un razonamiento circular. Por ejemplo, he visto 1000 cisnes blancos. Luego todos los cisnes son blancos. Pero, ¿con qué base racional se da este salto? Según Hume, no hay justificación lógica para este tipo de inferencia. Y lo que es aún más grave, ni siquiera podemos justificar la fiabilidad de la inducción usando la propia inducción. Esto deja al inductivismo en una posición filosófica comprometida. Como advierte Chalmers, el inductivismo no puede justificar lógicamente la transición de casos particulares a enunciados generales. Y este no es un problema menor. Porque si el método científico depende de la inducción, y la inducción no tiene justificación lógica, entonces, ¿en qué se diferencia la ciencia del sentido común? Aquí es donde el falsacionismo muestra su ventaja lógica. Utiliza inferencias deductivamente válidas. Evita los problemas de justificación circular. Ofrece un procedimiento claro para eliminar errores, aunque no para garantizar verdades absolutas. Este principio no solo estructura la racionalidad científica, sino también su ética intelectual. La disposición constante a abandonar incluso nuestras mejores teorías si la evidencia lo exige. De hecho, en contextos metodológicos actuales, la mayoría de los protocolos de investigación reconocen la falibilidad de sus hipótesis de trabajo. Un informe del European Research Council confirma que los modelos de evaluación científica más robustos priorizan la refutabilidad sobre la acumulación de confirmaciones. Esto se traduce en una práctica científica más crítica, más cautelosa y más racional. En resumen, el falsacionismo no intenta asegurar lo verdadero, sino expulsar lo falso. Y esa lógica negativa, aparentemente modesta, es en realidad una de las fortalezas más potentes del método científico moderno.
Ahora te pregunto, ¿crees que el falsacionismo sigue siendo la mejor base lógica para la ciencia en el siglo XXI? ¿O piensas que deberíamos complementarlo con otros enfoques epistemológicos? La respuesta, como señala Chalmers, es más compleja. Aunque el razonamiento deductivo y la refutabilidad ofrecen ventajas claras, no resuelven todos los problemas epistemológicos. Veamos 3 limitaciones importantes. La carga teórica de la observación. Ninguna observación es completamente neutral. Siempre interpretamos los datos a la luz de nuestras teorías previas, lo que puede influir en cómo evaluamos las pruebas. Las hipótesis auxiliares. Una teoría rara. Vez se contrasta sola. Depende de supuestos adicionales que, si fallan, pueden hacernos pensar erróneamente que la teoría principal es falsa. La resistencia al abandono teórico. En la práctica, las comunidades científicas no suelen abandonar una teoría tras un único resultado negativo. Se buscan explicaciones alternativas antes de desecharla por completo. Esto significa que, aunque la lógica deductiva sea un pilar, no es el único criterio para definir qué es científico. Popper mismo admitió que su modelo debía entenderse como un ideal regulativo, no como una descripción exacta del trabajo científico cotidiano. Un estudio de Philosophy of Science muestra que en el 78% de los casos de cambios de paradigma científico analizados, las teorías rechazadas lo fueron tras un proceso acumulativo de anomalías, no por una única falsación. Por tanto, el falsacionismo ofrece un punto de partida epistemológicamente superior al inductivismo ingenuo, pero no agota la complejidad del quehacer científico. En palabras de Chalmers, el apoyo lógico es una gran ventaja, pero no es suficiente para garantizar el éxito del método científico. En otras palabras, la lógica es la base, pero la ciencia es mucho más que lógica. Ahora te pregunto, ¿crees que el falsacionismo sigue siendo la mejor base lógica para la ciencia en el siglo XXI? ¿O piensas que deberíamos complementarlo con otros enfoques epistemológicos? La respuesta, como señala Chalmers, es más compleja. Aunque el razonamiento deductivo y la refutabilidad ofrecen ventajas claras, no resuelven todos los problemas epistemológicos. Déjame tu opinión en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo. Si este contenido te resultó útil, suscríbete y activa las notificaciones para más análisis académicos sobre filosofía de la ciencia, epistemología y metodología de investigación. Y recuerda, en ciencia, dudar no es un signo de debilidad, sino la mayor muestra de fortaleza intelectual. Suscríbete para más análisis académicos sobre filosofía de la ciencia, epistemología y metodología de la investigación.